A ver, si pensamos en la halterofilia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una prueba de fuerza bruta, ¿verdad? Pues la realidad es que es mucho más. Es un deporte con miles de años de historia que ha pasado de ser una prueba para soldados a un espectáculo de circo y finalmente a una disciplina olímpica. Vamos a empezar este viaje, que es de lo más fascinante. Para entender todo esto hay que hacerse una pregunta fundamental. Porque, bueno, desde que el ser humano es ser humano, levantar cosas pesadas ha sido una forma de demostrar valía, poder, habilidad, de todo. Fijaos en esta frase. Se encontró grabada en un pedazo de piedra de casi 150 kilos en la antigua Olimpia del siglo VI antes de Cristo. Es seguramente una de las pruebas más claras y antiguas que tenemos de una hazaña de fuerza registrada. Es que es fácil imaginar la escena, un atleta, un tal Vaibon, haciendo este levantamiento que es, vamos, increíble. Pero claro, la historia de Vaibon no es un caso aislado, para nada. Levantar peso era una práctica súper común en las grandes civilizaciones para medir el valor de una persona. O sea que la idea no era para nada nueva. Ya en la China de la dinastía Zhou era un requisito para entrar en el ejército. En Egipto y Mesopotamia, la fuerza era sinónimo de estatus militar y social. Y en Grecia, pues formaba parte de ese ideal del atleta perfecto. El concepto era universal. Ser fuerte importaba, y mucho. Y ahora pegamos un salto enorme en el tiempo. Nos vamos al siglo XIX, porque aquí es donde la halterofilia da un giro de 180 grados, pasando de ser una demostración de fuerza un poco informal a un auténtico espectáculo de masas y por fin a un deporte organizado. Y aquí pasa algo muy curioso, y es cómo los circos popularizaron el levantamiento de pesas. Personajes como Felice Napoli se recorrían Europa dejando a todo el mundo con la boca abierta. No solo levantaban pesos, que va, doblaban barras de hierro, entretenían a las masas, vamos, que fueron los primeros influencers de la fuerza. Y todo este espectáculo circense fue el que puso las bases para la competición formal. En 1891, en Londres, se celebró el primer campeonato internacional. Pero, ojo, las reglas eran súper distintas a las de ahora. No se trataba de levantar el máximo peso posible una sola vez, sino de ver cuántas repeticiones se podían hacer con una carga. Era una prueba de resistencia y de fuerza a la vez. Y entonces llega un año que lo va a cambiar absolutamente todo. Un momento clave que le va a dar al levantamiento de pesas la legitimidad y el reconocimiento mundial que necesitaba para convertirse en el deporte que es hoy. En 1896, en Atenas, la halterofilia fue uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos modernos. Esto es importantísimo. Allí se enfrentaron competidores de 5 países en 2 pruebas muy básicas. Y aquí viene el detallazo más impactante. No había categorías de peso. Nada. Simplemente el más fuerte ganaba. Daba igual lo que pesara. Vamos, que meterlo en las Olimpiadas fue el pistoletazo de salida. El siglo XX fue la era de la estandarización, donde se definieron las reglas y los movimientos que hoy todos reconocemos. Y claro, para poner un poco de orden en todo esto, hacía falta algo. Y ese algo fue la creación de la Federación Internacional de Halterofilia, la IWF, en 1920. Por fin había un organismo que unificaba las reglas, el material, el formato, todo. Esto profesionalizó el deporte por completo. Mucha gente cree que la halterofilia siempre ha tenido 2 movimientos, pero no. Durante casi 50 años eran 3. El tercero era el famoso press olímpico o press militar. Era una prueba de fuerza pura de hombros y de tronco, sin nada de ayuda de las piernas. Pero llegamos a 1972. Y en este año pasa algo que es, bueno, el giro de guión más bestia de la historia moderna de este deporte. Una decisión que lo redefinió para siempre. ¿Y por qué se eliminó? Pues principalmente por 2 motivos. Primero, era súper difícil de juzgar de forma objetiva porque los atletas arqueaban la espalda una barbaridad para ayudarse. Y segundo, esa misma técnica, claro, aumentaba muchísimo el riesgo de lesión. La decisión fue muy polémica, pero marcó el deporte para siempre. El resultado fue una transformación total. El deporte pasó de ser una prueba de fuerza combinada a centrarse casi por completo en la técnica, la velocidad y la potencia explosiva, con solo 2 movimientos, la arrancada y el 2 tiempos. Pero ojo, que la historia no se queda aquí. Faltaba una pieza clave, una de las transformaciones más grandes y, sobre todo, más necesarias, la llegada de las mujeres a la competición de élite. Y ese primer gran paso llega en este año. Fue un hito que empezó a demostrar lo obvio, que la fuerza no tiene género. En 1987 se celebró el primer Mundial Femenino. Esto fue la prueba definitiva. Demostró que las mujeres podían competir al más alto nivel técnico y de fuerza, rompiendo barreras y abriendo el camino para todo lo que vendría después. Y ese camino, esa lucha por el reconocimiento, las llevó 13 años más tarde al escenario deportivo más grande que existe. Por fin, en los Juegos de Sydney del año 2000,
la halterofilia femenina se convirtió en disciplina olímpica. Esto fue un antes y un después. No solo por el reconocimiento, que por supuesto, sino porque disparó la popularidad y la participación de las mujeres en este deporte en todo el planeta. Y con esto aterrizamos en el presente. Un momento en el que la halterofilia se enfrenta a desafíos enormes, pero, a la vez, vive una era de crecimiento que no tiene precedentes. Hoy en día, el deporte tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, la élite, que lucha por mantener la integridad del deporte, con controles antidopaje cada vez más y más rigurosos. Y por otro, gracias al fitness funcional y, sobre todo, al CrossFit, los movimientos olímpicos han salido de las tarimas de competición y han llegado a millones de personas en gimnasios de todo el mundo. Y como resultado de todo esto, la halterofilia ya no es algo para unos pocos especialistas. Se ha convertido en una herramienta fundamental para desarrollar la fuerza y la potencia, tanto para atletas profesionales como para aficionados. Ha vivido, un auténtico renacimiento. Así que, después de todo este viaje, desde una simple piedra en la antigua Grecia hasta convertirse en un fenómeno mundial en los gimnasios de barrio, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué es lo siguiente para la halterofilia? ¿Cómo va a evolucionar esta prueba ancestral de la fuerza humana? Pues el tiempo lo dirá.